Sí, luego yo ando por acá. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección, este martes del mes de octubre del 2017. El día de hoy vamos a tener un programa excelente, como es costumbre, un programa en relación a la protección de los datos personales de los menores, es decir, la protección de los datos en los niños. Y bueno, para tal efecto tenemos una gran invitada, el cual nos va a presentar en un momento de una manera un poco más formal, el licenciado Joaquín Elizalde. Ustedes ya la conocen, la maestra Dafne Méndez. Y bueno, no me queda más que dar la bienvenida. Bienvenida, Dafne, ¿cómo estás? Mario, un placer estar otra vez con ustedes. Joaquín, Hola, muchas gracias. mucho gusto de que nos acompañes nuevamente. Gracias. Así, y Regresando al campo de los datos, ¿no? Sí, que es lo nuestro, es la base, ¿no? De donde salimos, donde surgimos para este programa, para este tema, de donde salió Data Protección. Y bueno, pues dando la bienvenida al coconductor del programa y socio del mismo, al licenciado Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy contento de estar nuevamente después de días tan ajetreados que hemos tenido, pero poco a poco vamos retomando el ritmo y dentro de los programas que tenemos pendientes precisamente la invitación de la licenciada Dafne Méndez, Así que es. como ya la hemos tenido en varios programas, pues damos una referencia sobre su perfil profesional. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho, cursó maestrías de Derechos a la información, a las tecnologías de la información y también cursó la especialidad en materia de Protección protección de datos digitales. personales por Infotec. Tiene una práctica profesional tanto en el Poder Judicial de la Federación como en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de patentes. Y bueno, es una persona súper interesada en materia de protección de datos personales y está sumamente actualizada respecto a estos temas. El tema que hoy nos ocupa es precisamente la privacidad de los menores, sobre todo que en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación pues están expuestos a mil vulnerabilidades por parte del uso que realizan estas tecnologías. Claro. Bienvenida, Dafne. Un Muchas placer gracias, estar Joaquín. contigo. Bienvenido, amigo. Gracias. Pues, como dices, Primero, ¿cómo empezamos? Lo primero, ¿no? Bueno, miren, pues como saben, al ser un programa especialista en protección de datos y bueno, ser también la licenciada maestra especialista en protección de datos, pues le invitamos para que platicáramos de este tema, de la importancia de la protección de los datos personales de los niños. Pero bueno, vamos a empezar. Mi estimada Dafne, me gustaría que compartieras con el público si es que están regulados los datos personales de los niños aquí en México, que les diéramos a conocer un poco y cuál es la regulación existente actualmente. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Por supuesto, Mario. Pues los datos personales, hablando en el sentido genérico, están regulados a nivel constitucional, Claro. en el artículo 6º, en el artículo 16, y particularmente el tema de los datos de menores, no está esa especificación a nivel constitucional, pero a nivel de la Ley General de Protección de Datos Personales y de su reglamento, sí hay una especificación en donde, o sea, en donde el acento está en que se prohíben hacer perfiles basados en los datos de menores. Perfiles sobre todo para comercializar productos. Sí. Es decir, crear un perfil de consumidor de un menor y tenerlos como target para publicidad. Eso es lo que está básicamente prohibido por la ley y el reglamento. Pero hay más legislaciones que están regulando el tema de la protección de la privacidad de los menores. Porque, si me permiten hacer un pequeño paréntesis, Claro, adelante. los datos, recordemos que no nacen, o sea, la materia de datos personales ya trae algo de historia y en sí o sea, el principio de la protección de los datos nace por la protección a la privacidad. Entonces, esto sale como una vertiente, ¿no? El tema de la autodeterminación informativa, que es este derecho que tenemos todos de decidir cómo queremos proporcionar nuestra información, a quién, por cuánto tiempo, y los mismos derechos los tienen los menores. Entonces, pero la verdad es que me parece que pese a los esfuerzos legislativos, no hay una legislación especializada en cuanto a los datos de los menores. Se habla más de protección de privacidad y de intimidad, Claro. que en sí de la regulación de los datos de los menores. Podríamos decir que han confundido las autoridades o cuando quisieron regular, sobre todo también confundieron un poco la perspectiva en México, no sé si tú estarás de acuerdo en relación a los derechos humanos. Todos los niños, de acuerdo a la UNICEF y a la
a la Organización de las Naciones Unidas, pues tienen derechos, los famosos derechos de los niños. Dentro de estos derechos pues, están derecho a la vida, de prioridad, de identidad, vivir en familia, de protección, de seguridad, los cuales también están consagrados en nuestra Constitución, que ya nos vas a platicar tú un poco más adelante de estos. Pero ya que hablabas un poco de dónde sale la protección, una cosa es la privacidad y otra cosa es la protección de los datos personales, confundieron un poco al parecer los legisladores este tema y en lugar de enfocarse de cuidar la protección de los menores por medio de alguna legislación en específico, que como bien nos dice la abogada no existe, pues se enfocaron en otros temas de seguridad, como era el seguridad del niño de vivir sano, por ejemplo, de no ver revistas en las esquinas para adultos, de no ver películas en la televisión para adultos. Otro tema, se fue desvirtuando un poco y con lo tanto no hicieron una regulación en específica. Tocabas el tema de la Ley Federal de Protección de Datos. Sí. Nos indica muy bien la licenciada Dafne que no existe tampoco, únicamente lo toman como un dato especial, podríamos decir un dato sensible, ¿no? Y bueno, o sea, podría no ser sensible, ¿no? O sea, En un momento dado. Exacto, por Sí. ejemplo, el nombre de un menor no sería un dato sensible. Claro, al menos que se relacionara. Con un dato de, por ejemplo, sus creencias religiosas, Sí, claro. o si tuviera alguna enfermedad, ¿no? O sea, no podríamos decir que el dato del menor está específicamente regulado en la ley. Claro. Solo hay una prohibición en el reglamento en cuanto a este perfil de consumidor, que de alguna manera ya lo traía la Ley Federal de Protección al Consumidor, de manera genérica, o sea, estaba prohibido hacer perfiles, seas adulto, seas menor. Lo que sí es que al momento de las sanciones, sí puede ser puede incrementarse la sanción por tratarse de un dato de un menor. Hasta el doble, ¿no? Una causa de gravedad, ¿no? Exacto. Para calificar la conducta y por lo tanto incrementar o imponer una sanción más alta a la prevista. A mí me llama mucho la atención respecto a que, por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sí hay una normatividad, una clasificación programática, usos horarios para transmitir contenido, incluso establece ciertas reglas para establecer publicidad dirigida a menores, ¿no? Exacto. Cosa que me parece muy extraña cómo no ha sido posible, por ejemplo, coordinar con los datos personales este tipo de reglas que sí existen para otros medios. Sobre todo porque en Internet los hábitos de consumo de los menores pues es más alto de lo que creemos. Sí, sí, sí. Y ya en el estudio que nos facilita la maestra Dafne, pues nos hace una reseña respecto a incluso qué dispositivos es la tendencia que usan los menores. Compartido, teléfono celular, etcétera. Y sobre todo el uso de aplicaciones y de algunas plataformas donde los menores pues están expuestos al desarrollo de sus datos personales. Y precisamente pues es lo que nos gustaría que nos platicara un poco de cómo es este fenómeno que se da, que no tiene una regulación o está imperfecta o la inferimos de una interpretación general de una disposición, ¿cómo podríamos coordinarlo o interpretarlo? ¿Cuál sería tu punto de vista sobre esto? Mira, justamente esto que estás mencionando es que, como siempre, la realidad nos supera, ¿no? Justamente lo que quería compartir el día de hoy con ustedes es un estudio que hizo una organización europea que se llama, es Unión Europea, Kids Online se llama, pero es de la Unión Europea. Y participan muy activamente muchos países. Y este estudio lo hicieron investigadores de la Universidad Vasca en el año 2011. Es decir, no les traigo algo recién salidito del horno ni nada, claro. pero sí hay algo que demuestra es que las autoridades, por lo menos a nivel nacional, han estado muy rezagadas en cuanto a practicar estudios que sean locales, ¿no? Que nos permitirían de alguna manera tomar mejores medidas. O hacer una evaluación más consciente de qué es lo que pasa en la realidad nacional. Entonces, en el caso de Europa, hacen un estudio muy padre que se desglosa en distintos puntos. El primero es el que evalúa cuáles son los usos, lo que decías, los hábitos de uso de los menores. Y los rangos de edad son muy importantes porque los rangos de edad van desde los 7 años a los 16, 18 años. De hecho, está comprobado que el 90% de los
el 90% de la población infantil, digamos, de usuarios en Internet tiene entre 14 y 16 años. Es decir, es la edad más activa en donde son usuarios de Internet. Claro. ¿No? Y recordemos que, bueno, además ellos traen la ventaja de que son nativos digitales, entonces... Todas las habilidades. Tienen muchas habilidades, pero este estudio refleja que no tienen todas las habilidades todavía, ¿no? O sea, Sí. tienen habilidades en cuanto a habilidades Al técnicas, aspecto por ejemplo. técnico, pero no la madurez para Exacto, discriminar para cuando discriminar información. algo puede resultar riesgoso, ¿no? Para Es ellos. Es, Sí, adelante. es ahí en donde está la falla. Entonces, lo que busca este estudio es medir cuáles son los riesgos en Internet. Una, cuáles son los usos. Dos, a partir de esos usos, cuáles son los riesgos. Y de ahí saca varias conclusiones. Entonces, dentro de los riesgos que tienen en el foco este estudio, o sea, a partir de diferentes encuestas que se hacen, es, por ejemplo, si hay agresividad o no, si hay contenidos agresivos o no en Internet. Y este tipo de contenidos agresivos pueden ser, se reflejan en acoso, en bullying y en acoso sexual. Y bueno, este acoso puede ser, se mide en diferentes edades, ¿no? Claro. El otro es el riesgo sexual, es decir, si hay un contenido pornográfico en las páginas de Internet. Y el tipo de contacto que se manifiesta, por ejemplo, es el grooming. El grooming significa, es un acercamiento, una forma en la que tienen una persona mayor de acercarse a un menor y hacerse su amigo para ganarse su confianza. O sea, eso no es acoso. Eso es, o sea, me hago tu amigo y después, de manera natural, tú respondes a esta amabilidad y al lenguaje que yo uso y te vuelves mi amigo y me vas cada vez proporcionando información que puede ser más riesgosa para el menor, ¿no? Claro. Entonces, eso es el grooming y la otra ya es el abuso sexual y la explotación, que todo normalmente deriva del grooming, ¿no? Siempre hay un cazador que está ahí detrás. Que lo que mencionas me encanta, siempre es muy bueno traer a Dafne porque saca cuestiones, un punto de vista más Claro. concretos, más reales. Nosotros podemos platicar o hemos tenido un contacto pues, con otros especialistas del tema y también muchas veces nos encontramos que tienen definiciones, por ejemplo, del grooming. No, grooming es acoso. Ya sabemos que no solamente es acoso, va mucho más allá. Y de hecho, en ese tipo de acoso también sacan información también de familia, del Hasta hermano, información del papá. de crédito. Y esto genera otra información que no solamente es el acoso, robo de identidad, usurpación de identidad. Y son temas que por eso invitamos a la maestra Dafne, que podemos platicar en confianza, en un estado de que van a tener un conocimiento más amplio de estos temas. Disculpa un poquito la interrupción. No, Dafne. pero justo es válido porque justamente como se tratan de conductas tan específicas, luego es muy complicado llevarlo aterrizarlo al panorama real y a la legislación actual, sobre todo como materia penal, ¿no? Claro. En donde el principio de exacta aplicación de la ley es riguroso. Y si no logramos adecuar la conducta, pues no tenemos un delito, ¿no? Claro. Entonces, de ahí que por eso es importante que entendamos, sobre todo la población civil, que empiece a entender que esto está mal, que esto está prohibido, y que como por ejemplo los padres empiecen a tener pues una actitud más vigilante de lo que hacen los hijos en casa, ¿no? Claro. Enseguida, bueno, hay otro tipo de contenidos como los valores. Y ahí vemos que están el tema de contenidos racistas o que incitan al odio, ¿no? Okay. Esto, por ejemplo, sí está muy bien regulado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley especial sobre el hate speech, le llaman, que es justamente este discurso de odio. Sí. Y es curioso porque está muy regulado, pero es en donde más hay discursos y actos de odio, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, entonces esta es una de las conductas y lo que se hacen es persuasión ideológica, es decir, te unes a cierto grupo, ¿no? En una red social y en donde empiezan a compartir información, empiezan a tener actividades, no solo online, sino ya fuera de internet, offline, ¿no? Claro. Y bueno, a nivel comercial, pues todas las tendencias de marketing que hay y uno de los contactos principales es el uso indebido de datos personales. Claro, Entonces es muy interesante cómo el tema de datos personales es uno de los riesgos menores. O sea, dentro de las conclusiones que veremos es que los datos, o sea, la violación de datos personales es de los riesgos menores,
frente a todo lo que hay en Internet, ¿no? Frente a todos los riesgos. Pues, Me gustaría comentar algo al respecto sobre que hablas ahorita de los menores, sobre el uso también, no solamente los datos, sino la forma en cómo obtienen la información en general. Hace aproximadamente 3 años, Sony sufrió una vulnerabilidad de datos en su consola PlayStation 2. Sí. Me parece que fue el 23 de septiembre, no me acuerdo bien la fecha, pero parece que fue el 23 de Sí. septiembre, a las 2 de la tarde, 2:17, cuando se prendieron todas las cámaras de PlayStation del mundo. Estuvieron prendiendo y grabando a los menores y sus cuartos, lo que tenían, o sea, en general el hábitat donde se encuentran lo grabaron. Esto manejó la empresa como si hubiera sido un asunto de equivocación, de una manera muy extraña. No hubo casi información en Internet cuando esto vuela por millones. Curiosamente, solamente fue, de acuerdo a lo que supe por la Federal Trade Commission, hubo una multa que estipuló varios millones de dólares y ya no se habló más del asunto. Sin embargo, a partir de ahí, y recuerdo porque hicimos algunos trabajos de investigación, la licenciada Méndez y su servidor en aquel tiempo, empezamos a notar lo que después nos diría el director del FBI. Ojo con las cámaras de las Smart TV que utilizan no solo los niños, la familia, Sí, sí, sí. ojo con la cámara de los celulares, ojo, porque con este tema que nos comentas de los datos, pues no solamente el de querer apropiarse de los datos, sino como bien dices, de la información en general, del entorno que vuelve a menor. Y como bien dice la maestra Dafne, pues no solamente en el aspecto de los datos, sino en el aspecto familiar, del entorno comercial, es muy delicado. Y bueno, no te interrumpo, solamente quería hacer un recordatorio de todo esto que vimos hace unos años atrás sobre estos temas, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, más adelante veremos que justamente las últimas iniciativas que hay en tema de protección de datos, lo que buscan es que coadyuven no solo las autoridades y la sociedad civil, sino la industria. Sí. Porque no podemos unos sin otros. Sí, además me parece muy atinada esta trilogía de responsabilidades que se pretende o que nos está comentando la maestra Dafne, porque uno de los medios a través del cual se llega a los menores es por sus usos y hábitos de consumo, tanto de productos de entretenimiento como de ocio. Sí. Entonces, ese es el filtro a través del cual aquellos que quieren obtener datos personales de los menores, ya sea como propia violación de datos o para cometer otros ilícitos digitales, pues es un medio que deben identificar los padres. No basta que digamos, está en una aplicación de videojuegos, ¿no? Sino saber qué datos le están pidiendo. Pongámosle nombre, Joaquín. La geolocalización, juego como Pokémon Go. Sí, ¿Sabes claro. dónde está un niño, en qué momento y de qué forma? Cualquier hacker, cualquier que tenga duplicado su teléfono en una red Wi-Fi pública, sabe dónde se encuentra en ese niño y en qué momento. ¡Wow! Sí. Esta de vulnerabilidad Entonces, tremenda. esta trilogía de responsabilidades que vemos que la legislación se ha quedado atrás por lo que le toca, pues sí, en el primer momento sería la responsabilidad de los padres no solo de cerciorar que está realizando uso de una cierta aplicación o plataforma, sino qué datos le están pidiendo al menor para poder usarla. Claro. ¿No? La otra, en las empresas que se dedican a proveer este tipo de servicios, pues hasta dónde llega su responsabilidad. Los padres como responsables de la seguridad de los menores, pues deben, pese a que vienen grandes páginas de términos y condiciones, pues tener ese hábito de leerlos para saber qué está proporcionando. Y por último, por las autoridades, propugnar porque se cree una normatividad ad hoc a este uso que hacen los menores, ¿no? Y jueces, bueno, tribunales especializados, ¿no? Sí. Que bueno, realmente es un tema que se sigue viendo con un ojo civil, que no está mal, ¿no? Porque los derechos de la personalidad al final emanan del Código Civil, pero creo que sí hace falta un nivel de especialidad porque se vuelve muy técnica la materia. Sí. Pero pues bueno, dentro del estudio es interesante ver cómo el 84% de la población en España, por ejemplo, tiene acceso a Internet en casa, que es un porcentaje alto, Altísimo. ¿no? Recordando que estamos en un contexto europeo y Claro. que bueno, España no es el que está mejor, pero bueno, siempre están los países nórdicos, Sí. pero bueno, España tiene un muy buen nivel de penetración. Y un dato importante que tiene este estudio es, o sea, lo que dice es, no solo queremos saber qué tanto nivel de penetración hay o qué tantos usuarios hay en Internet, sino que queremos saber hábitos.
cómo lo usan y desde dónde están entrando a Internet los menores. Claro. Este estudio lo que revisa es que la mayoría de los menores entra a Internet en su casa y el siguiente porcentaje entra desde la escuela. Entonces, me parece que son dos escenarios que son perfectamente controlables, ¿no? En donde puede haber la intervención de un tutor o de un padre, ¿no? En donde pueda vigilar la forma en la que usan Internet. Ahora, también cambia mucho el hábito de consumo dependiendo de la edad. Entonces, hay una tabla muy interesante que con gusto al final del programa comparto el vínculo para que los usuarios que estén interesados los visitantes al programa puedan ver el contenido de este estudio, que la verdad está muy fácil de leer y tiene muchas gráficas. Pero bueno, una dice que el 70% de los menores ingresa al colegio, obviamente por las horas que dedican al día en la escuela. El 63% lo usa en una zona compartida del hogar, es decir, por ejemplo, en la sala o en un cuarto de estudio, pero en donde esté visible al ojo de los padres, ¿no? Claro. Y el 42% lo usa en una habitación propia, el 12% solamente lo usa en un cibercafé, el 25% en un lugar público o en una biblioteca y el 5% desde dispositivos móviles. Seguro que para estas alturas estas cifras están muy cambiadas porque el nivel de penetración a accesos con dispositivos móviles ha subido impresionantemente porque también se han abaratado los costos de renta de teléfono. Es más fácil acceder. Disculpa que te interrumpa un momento, licenciado. Ahora le tocó a la licenciada Joaquín, no se tocó a la interrupción. Vaya, es la primera vez, yo creo. Amigos, no se vayan, ya vieron, está muy interesante el programa. Es un programa que debemos conocer toda la familia. En un momento regresamos, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
tal? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con la licenciada Dafne Méndez y con el licenciado Joaquín Elizalde. Estamos platicando de la protección de los datos personales de los menores, de hecho de la privacidad en los menores, porque como hemos podido ver, pues la protección de los datos personales queda en segundo término atrás de la seguridad de la protección de los menores. Pero bueno, te interrumpí hace un momento, licenciada, ¿gustas continuar? Por favor, adelante. Pues yo sigo aquí platicándoles las encuestas y los números que hemos encontrado. Otra de las tablas que tiene este documento se refiere a los dispositivos a través de los cuales se accede. Y ya les daba yo una referencia de porcentajes y por ejemplo, recordando que es un estudio de 2011, aparece que el 59% de los menores utilizan Internet a través de una computadora compartida, el 30% a través de una computadora propia, desde el teléfono móvil solo el 6%, el 8% de la consola de videojuegos, como mencionabas hace un momento, y el 3% lo utiliza a través de otros dispositivos como iPads, iPod Touch, o todavía hablan de BlackBerry en este estudio, ¿no? Sí, vamos, ya tiene un tiempo. Que bueno, la verdad es que también lo que dice este estudio es que va a depender del nivel socioeconómico y también del país en relación a la tendencia de dispositivos. Claro. Otra vez en Noruega, en Holanda, en Finlandia, por ejemplo, se utilizan más dispositivos personales por el nivel adquisitivo que tienen, ¿no? Claro, y por la calidad de penetración que tienen de Internet en el país, y otros factores. Pero dice un dato que como media los menores españoles entre 9 y 16 años se conectaron por primera vez a Internet con 9 años de edad. Es decir, ya es, no sé tú, Mario, si nos podrías dar tu ejemplo, ¿a qué edad te conectaste por primera vez a Internet? Sí, yo creo que fue a los 20 años. 20 años. Sí. Yo, la verdad, de manera consciente, a los 11 años. ¿A los 11 años? A los 11 años. Oh, qué peligro. A los 11 años, Sí. y ahorita les cuento. Hi-Fi. No, fíjate que no, pero estaba de moda el Messenger, porque justo otra de las tendencias que trae es cuáles son las formas de comunicación más usuales. Y lo más usual son las conversaciones por mensajería, las redes sociales y, en tercer lugar, el correo electrónico. Entonces, Claro. hay que tener foco, por ejemplo, en WhatsApp y en redes sociales, ¿no? Creo que como padres es importante que estemos muy pendientes de cómo usan los dispositivos, porque así estaríamos en una etapa preventiva Claro. más que correctiva, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿tú a qué edad? Sí, como a los 22, yo creo. 22 años, pero, o sea, ya es una edad en donde puedes discernir discernir. qué entrar, a qué no. De hecho, no podía entrar un niño en el que era muy difícil porque Sí. era todo un tema entrar en internet. Sí. Tenías que agarrar un teléfono de los que eran de cable, los ponías de bocina Ajá. y te quedabas sin teléfono en la casa. Entonces, pues si te llegaron a ver el papá, la hermana, la tía o donde te estuvieras, pues ya no podían hacer llamadas, ¿no? Entonces era hasta un poquito difícil el ingresar. Pero el tema que nos comentas de que de una manera a esa edad se ha permitido internet, yo sí me gustaría dar como referencia, yo no lo recomiendo mucho. Sí es importante que conozcan las tecnologías, sí es importante que conozcan de programas, pero el internet, ¿qué tanto? Porque el internet es de buscar más allá. Entonces a un muchacho, a un niño de 11 años para abajo, digamos 12 años hacia menos, nosotros debemos controlar qué es lo que ve para poderlo educar de acuerdo a como nosotros queremos que sea educado y de acuerdo a las leyes mexicanas. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que a un niño como padres, en mi punto de vista, le sortemos el internet a temprana edad, pues no estamos cumpliendo con uno de los apartados básicos de los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna, que es el derecho a la salud de los menores, ¿no? La salud mental, de estar en un buen entorno, porque ellos en un momento pueden penetrar a páginas que pueden llegar a lastimar y pueden llegar a dañar la visión que tienen o en el futuro puede llegar a cambiar su personalidad, ¿no? Entonces, yo sí estoy un poco en desacuerdo, sí pienso que es necesario, perdón que me adelante un poquito, que se regule en el tema, sí pienso que si van a estar los niños deben estar bajo supervisión constante de un adulto y que si no, no los pueden llegar a manejar por seguridad misma, ¿no?
de los niños, de los menores. Pero perdón, ¿no? No, yo creo que, la verdad, creo que el debate es muy interesante porque la mayoría de los padres contemporáneos, o sea, es tan fácil como decirle, entretente un ratito y yo me pongo a ver mis noticias o me pongo a hacer... Y yo lo hago, yo se lo hago, pero lo estoy viendo. Pero Esos mira, videos, estoy con justo él. el tema es que si es bueno, pero ya hay aviso de privacidad, es que va más allá del aviso de privacidad, que es como decías, ¿no? Creo que aquí el error de los adultos es que no acabamos de entender cómo es que funciona Internet, ¿no? Y cómo es que funcionan las plataformas para los niños. Claro. Y creo que es obligado para los padres hacer el ejercicio desde qué datos personales están teniendo que dar sus hijos y qué tan fácil es interactuar con extraños, ¿no? Por ejemplo. Y yo rápidamente, terminando el paréntesis de a qué edad empezamos la verdad es que en las tendencias del uso de Internet, en la mayoría de los niños entra para hacer tarea, entra para hacer investigaciones escolares, pero ese es como el porcentaje más alto, pero enseguida está la interacción en redes sociales. Y es ahí en donde está el foco rojo, porque también es en donde donde son más propensos a llegarse de contenido, tal vez con una carga sexual o contenido también de un violento, violento digamos, ¿no? en cuanto a pues los valores, ¿no? Claro. Que ya decíamos, ¿no? Contenidos racistas, contenidos, no sé, hasta no sé, en contra de algún género, discriminatorios, discriminatorio, también de ideología, ¿no? También con las mujeres. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo en mi experiencia personal, no era difícil, no era tan, o sea, yo recuerdo que me tocó el disco de AOL. Ah, okay. Te regalaban una hora, ¿no? Sí. Pero en lo que te conectabas ya se había echado el disco Sí, la hora en hora, lo que lograbas conectarte. Pero la verdad es que también empecé haciendo búsquedas de información en Internet y dejaba apantalladísimos a los maestros con mis tareas. Y después pues ya me metí a jueguitos de Mickey Mouse y Disney y todo. Sí. Y después descubrí Messenger. Okay. Y fue muy chistoso porque fue muy fácil, o sea, yo lo recuerdo perfecto, a los 11 años fue muy fácil interactuar con un chileno. Ah, caray. Bueno, a ver, él me dijo que era chileno. Sí, sí. Y yo tenía 11 años y yo dije que tenía 20. La verdad es que los niños también se ponen o sea, también por curiosidad y por jugar a bromas o para también a veces por desconocimiento y por falta de información en casa. Y Pues, también para burlar las sí. condiciones de seguridad, porque por ejemplo, Facebook te requiere cierta edad para poder abrir una cuenta. O ciertas empresas que proveen correo electrónico te imponen un límite de edad para poder abrir la cuenta. Sí. Entonces el niño en su ánimo de querer acceder a esos medios, miente o otorga información que no corresponde, ¿no? Claro. El problema es que ya teniendo el acceso, pues ya recibe todo el volumen de información como si fuera adulto y queda expuesto. Sí. Y entonces esto, por ejemplo... Sí, o sea, yo de verdad lo comparto con todo gusto justamente para que los niños se den cuenta del peligro que implica mentir y también, por otro lado, del peligro que puede implicar pues estar también proporcionando datos de más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo les termino de contar esta anécdota. Entonces, bueno, pues yo empecé a platicar con un chileno y era muy padre. Ya nos citábamos, ahora vamos a platicar el próximo jueves y a las 8 de la noche, ¿no? Y ahí estás hasta midiendo usos horarios y toda la cosa, hasta que mi mamá se dio cuenta, ¿y con quién platicas? Pues con un bombero chileno, porque ya después me había dicho que era bombero. Y ya después mi mamá dijo, a ver, mijita, quítate y mejor yo me puedo platicar con él. Y mi mamá me robó al amigo, ¿no? Y ahí quedó, de verdad, ahí quedó la anécdota. Pero hay casos en donde, lejos de ser una broma, se convierte en un tema lamentable. Claro. Porque caen justamente en acoso sexual. Sí. Y justo, o sea, 11 años es una edad súper vulnerable en donde te pueden, o sea, con mañas y mentiras, te pueden envolver en temas psicológicos, claro, para hacerte creer que necesitas de la otra persona y necesitas mantener la comunicación, o que enviaste una foto que, ¿sabes? Tal vez porque estabas jugando y ya después te andan ahí extorsionando por las fotos, ¿no? Claro. Entonces, es importante, otra vez, que los papás se enteren de todos los riesgos que hay y que no son riesgos que sean difíciles de caer en, ¿no?
Claro. Para que empiecen a tomar medidas y no suelten con tanta facilidad una tablet, ¿no? Claro. Que además hay otros temas, hay otros trastornos que se pueden dar con con un medio que es 2D, ¿no? Y que Sí. no es 3D. Los niños necesitan, pedagógicamente necesitan interactuar en un mundo tridimensional, ¿no? Claro. Para tener actividad, para tener una mejor relación sociocultural. Claro. Pero bueno, fuera de eso, volviendo a las estadísticas, en los tiempos de Internet, los tiempos de un usuario, en la mayoría, el 58% de la población infantil entra diario a Internet, que es bastante Claro. lógico. Y el 34% entra 1 o 2 veces por semana. Bueno, eso tomando en cuenta de manera particular. Sí. Pero me gustaría, si quieres, tenemos que ir ahorita a un pequeño corte, pero antes me gustaría comentarte si de regreso del corte podremos platicar el tema de las famosas tablets que les dieron a los niños en la primaria en el país. Sí, por supuesto. Porque también es un tema muy, muy delicado. Amigos, no se vayan, está muy interesante el programa. Regresamos en un momento. Gracias. Yo creo que si no viene él a hacernos con sus deditos, no. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
amigos? Seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este tema tan interesante que es la intimidad de los menores. Y bueno, interrumpí para variar un poco con la licenciada Dafne Méndez. Hoy no he interrumpido a mi buen amigo Joaquín Elizalde, ya son bastantes meses, ustedes lo saben, pero bueno, me es un gusto. Continúa, Dafne, disculpa la interrupción. Pues estábamos hablando de los, no solo de los usos y hábitos, sino también entrándole un poquito al perfil del usuario, ¿no? Claro. Y hace rato quedó ahí en el tintero un tema importante en cuanto a la regulación de la edad y en cuanto hasta dónde se permite, hasta dónde el papá puede violar la privacidad del menor, ¿no? Y bueno, una de las recomendaciones es que antes que nada, al hablar de datos de menores, tenemos que hablar del principio de el interés jurídico, el interés superior del menor, ¿no? Sí. En donde debe prevalecer la seguridad del menor por encima incluso de sus derechos de privacidad y de su protección de datos personales. Es decir, si existe un riesgo a su seguridad, los padres están totalmente legitimados para actuar y abrir sus cuentas para conocer en qué riesgo se puede meter el menor, ¿no? Sí, de hecho está regulado también tanto por las mismas empresas para cumplir tanto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que ellos enmarcan, como bien mencionabas hace un rato, a partir de 18 años para abajo consideran niños. Sin embargo, nuestra legislación considera que son niños hasta los 12 años, y hay distintos infantes, hasta los 3, después hasta los 8 años, de los 8 años a los 12, y se considera invasión a la intimidad, de acuerdo a la Ley General de los Niños, tratados internacionales y circulares y demás, los 12 años. Esto es, hasta los 12 años, el niño no cuenta con una intimidad como tal. Nosotros lo estamos educando, tiene que estar en un sano desarrollo, como bien está especificado en nuestra Carta Magna, en los tratados internacionales, pero a partir de los 12 años, como bien mencionaba el licenciado Elizalde un momento, ya también habría que ver en qué momento un adulto está penetrando en la intimidad de los menores, porque también ellos tienen derecho al sano desarrollo, y dentro del sano desarrollo está el derecho a la intimidad, pero esta intimidad está reconocida en la legislación mexicana, organismos internacionales como la UNICEF, etcétera, a partir de los 12 años. Entonces, a partir de esta edad, nosotros anteriormente, como bien mencionaba la licenciada Dafne Méndez, podemos penetrar por medio de sus contraseñas, podemos entrar a sus redes sociales, pero a partir de esta edad, pues habría que ver, porque va un poco en contra de lo que dice la Ley Federal de Protección de Datos, que nos dice que niños son menores de 18 años. Entonces, son cuestiones que habrá que legislarse, pero por lo pronto, los particulares, los dueños, por ejemplo, de redes sociales, de apps, etcétera, están tomando como menores de edad en algunos lados a los 18 años o en algunos los 12. Eso sería únicamente lo No, pues está muy bien porque podemos establecer que existe el derecho al bienestar, que correlativamente es obligación de los padres procurarla, y entre esto las actividades de supervisión respecto al contenido que están consultando los menores, pero también tienen sus límites ya cuando son considerados adolescentes, a partir de los 12 a los 18 años. Entonces sí, hay que tener ciertas precauciones, sobre todo en el caso de que por conducto de estos medios se comita un delito en perjuicio del menor, pues cómo se debe obtener la prueba para un procedimiento formal, ¿no? Porque puede decretarse que es ilícita si el papá, sin ninguna noción legal, hace la intromisión dentro de la comunicación privada, ¿no? Entonces sí es qué bueno que nos lo identifican, tanto en el ámbito europeo como dentro de nuestra legislación interna, para tomar medidas preventivas que en primera mano, ya nos dice la licenciada Dafne, es responsabilidad de los padres, ¿no? Y habrá que ver el caso en específico, porque por ejemplo en materia penal, si una persona es menor de 18 años, a partir de los 12 años, y ahí es cuando hay algún tipo delictivo, alguna conducta delictiva en algún medio electrónico, se puede considerar que se rompió la cadena de custodia con la intromisión del padre. Sí. Ese es un tema. En el aspecto civil, antes de los 12 años es la misma situación. Están entrando en la intimidad de los niños y puede llegar a tener una afectación a la integridad y la salud física y psicológica del niño. En la Ley Federal de Protección de Personas Particulares, como bien manifiesta la maestra Dafne Méndez, pues es a partir de los 18 años. Entonces, pues más bien se verá
tema en específico y problemática en Sí. específica, porque como bien mencionas, el tema de este programa, no hay una regulación en específica Sí. ni actualizada en estos temas. Sí, Y en todo caso, entre tanta incertidumbre, lo que debe prevalecer es el interés superior del menor, ¿no? Claro, sí. O sea, se tendrá que hacer la interpretación más proteccionista del menor. sí, que es el principio protector por excelencia de los niños, ¿no? Y que está consensado, o sea, que viene en las directivas europeas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, En la Convención Internacional del Niño. en la Convención Internacional del En Niño. Montevideo. Exacto, entonces, o sea, ese principio sí está perfectamente consensado y no debemos perderlo de vista. Perfecto. Muy bien. Y respecto a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, ¿qué más nos dice este estudio tan interesante que nos presentas respecto a estos temas de hábitos de consumo? Pues otra de las tablas interesantes es la alfabetización digital, ¿no? Muy buen tema. Porque estábamos diciendo hace un momento, no, pues es que está esta frase, ¿no? Pues mi hijo sabe más que yo, sabe usar mejor que yo la tablet. Pues sí y no, ¿no? O sea, la verdad es que otra vez puede que tengan más habilidades técnicas, ¿no? Y que sí, que no se les dificulte esta interacción digital. Pero esta alfabetización se refiere a las habilidades digitales que tiene el menor, en cuanto a, por ejemplo, y pone varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el rango de los niños de 11 a 12 años, el 42% de los niños afirman saber cómo bloquear mensajes. El 50% de las niñas afirma saber cómo bloquear mensajes. Entonces, ahí, por ejemplo, si hacemos una medición por género, las niñas tienen más conocimiento de estas medidas digitales. Claro. En otro rango de edad, por ejemplo, entre 13 y 16 años, otra vez las niñas, el 87% de las niñas de esas edades sabe cómo bloquear mensajes, mientras el 77% de los niños no sabe. Pero aún así las cifras son altas y son buenas. Es decir, si un menor sabe cómo bloquear un mensaje de un remitente indeseado, el famoso spam, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. pues ya estamos hablando de personas que saben cómo defenderse digitalmente frente a invasiones de terceros, ¿no? Sí, claro. La otra es que si saben encontrar información de cómo usar Internet de forma segura. El 42% de los niños de 11 a 12 años sabe hacerlo y el 40% de las niñas sabe hacerlo. Y ya en edades más avanzadas de 13 a 16, otra vez los niños están por encima de las niñas con un 77% frente a un 71%. Es decir, cómo entrar, por ejemplo, a la página de Facebook, ¿no? En donde te vas a herramientas de seguridad y puedes elegir con quién quieres compartir información, si quieres que tu perfil sea público o privado, o si quieres que solamente te sirva la red para mandar mensajes. Entonces hay buen conocimiento de esas medidas. O poner en favoritos una web, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de poner en favoritos tiene implicaciones que a nivel comercial son muy útiles. Es decir, claro. obviamente Sí. que si tienes en favoritos no lo sé, una red social o una página en específico, pues bueno, entras por default a esa página, ¿no? Y tienes obviamente mayor facilidad de entrar a ese contenido. Otras que son cambiar los perfiles de privacidad de la red, que ya los mencionábamos, comprar diferentes webs para contrastar información, comparar diferentes webs. Y ahí hay un 46% de niños que saben hacerlo, 47 niñas que saben hacerlo, entre 11 y 12 años, y de 13 a 16, el 68% de los niños saben cómo comparar páginas web. Borrar el registro de las páginas visitadas, que eso es muy, muy, muy importante, sobre todo para medidas de seguridad, o sea, no solo de los padres, sino ya cuando un perito, ¿no? Un policía cibernético tiene que entrar al historial del menor para saber sus hábitos de conducta. Solo el 25% de los niños de 11 a 12 años sabe hacerlo, el 21% de las niñas no sabe hacerlo, el 61% de los niños de 13 a 16 años sabe hacerlo frente al 57% de niñas. Entonces, aquí es muy bueno que lo sepan, es muy bueno que sepan que pueden borrar su historial, ¿no? El famoso derecho al olvido, autoaplicado. Claro. Sí. Pero hablarles también de las implicaciones de qué pasa cuando borras tu historial. O sea, por ejemplo, que no dejes este rastro digital, ¿qué implicaciones tiene?
O sea, a nivel de qué tal, o sea, digo, tocando madera, no queremos que les pase nada a los niños, pero ¿qué pasa si ocurre un incidente y el niño siempre borraba sus historiales? Claro, como del nivel de investigación, dónde va a llegar, cómo van a saber Exacto. quién estaba, ¿no? ¿Cuándo van a regresar? Entonces es bueno que sepan que existe, pero también las implicaciones de qué pasa cuando lo borran. No, pues ya está excelente la plática. De hecho, vamos a tener que hacer una segunda parte más adelante. A lo mejor ya después de ver estadísticas un poco más metidas en tus temas que te gusta mucho de los datos personales en menores, porque ya tenemos muy poco tiempo, nos quedan 2 minutos. Entonces, ¿quisieras preguntarle algo más a la Sí. maestra? Algo que quieras comentar y que no te hayamos Sí, preguntado. gracias. Pues, rapidísimo, pues una que creo que sí es necesario que hagamos un segundo programa. Sí, claro. Y un comentario para cerrar, pues la verdad es que frente a hábitos que son cada vez más cambiantes, hábitos de consumo que son más cambiantes y en donde el foco tiene que estar pensado en los menores porque es la población vulnerable, tal como lo recomienda el memorándum de Montevideo, que si bien no es un documento vinculante, hace muy buenas recomendaciones, en especial porque de alguna manera propone que tanto la sociedad civil como el gobierno y la industria se pongan de acuerdo en iniciativas públicas, en medidas técnicas, como lo que decía Joaquín, ¿no? Hay páginas que ya piden la edad, Sí. no sé, páginas en donde se vende alcohol, páginas en donde el contenido puede ser violento, en donde obligan al usuario a otorgar una edad mayor a los 13 años o 18 años. Pero eso no es suficiente. Entonces, la educación sí tiene que empezar a concientizarse en casa y que obviamente el gobierno haga lo suyo a nivel de prácticas en lo que se educa en las escuelas, ¿no? Claro, completamente de acuerdo contigo y requerir un poco el apoyo del gobierno para alfabetizar a los padres, para que los padres puedan educar a sus hijos en estos temas antes de iniciarlos en la escuela, mandarlos a la tableta sin saber qué es lo que van a ver o qué están haciendo. Bueno, amigos, pues este ha sido el programa. Te agradecemos muchísimo, mi estimada Dafne. Al contrario. El próximo, si me lo permites, programa que haremos juntos, ya después de acuerdo con la fecha, será sobre redes sociales. Perfecto. Para que platiquemos aquí de una manera los tres, amigos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Un Bueno, placer. amigos, pues bueno, ya vieron su programa Abogados al Día. Estamos con temas en boga, temas importantes. Los vemos por aquí el próximo martes, ya martes a las 2 de la tarde. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.